Se sintió como si algo se estaba acercando por encima de nuestros autos. Un avión comercial ruge a baja altura sobre Washington, D.C. Y las bolas de fuego simplemente salieron del Pentágono. ¡Ah, Jesús! Hemos presenciado la tragedia de un indignante acto de terrorismo barbárico. Quiero la lista de pasajeros, videos de vigilancia, todo. El ataque en el Pentágono moviliza a cientos de agentes del FBI y a investigadores de la NTSB. Izquierda, la investigación más grande en la historia de Estados Unidos estaba en curso. Descubren una montaña de evidencia. ¿Qué están haciendo, chicos? Detalles impactantes sobre el secuestro terrorista al vuelo 77 de American Airlines. Quédese donde está o morirá. Su estrategia era audaz, pero no complicada, y eso funcionó. Catástrofes aéreas. Esta es una historia real. Está basada en reportes oficiales y testimonios de testigos. 9/11, el ataque al Pentágono. Son casi las 8 a.m. en el aeropuerto Dulles, cerca de Washington, D.C. El vuelo 77 de American Airlines pronto se dirigirá a Los Ángeles. David Charlevoix, de 39 años de edad, es el primer oficial. ¿Tienes planes para el gran día? Iré al juego de pelota en el estadio de Los Ángeles. ¿Oh, sí? Eso va a ser genial. Mañana, el capitán Charles Burlingame cumple 52 años. El capitán Burlingame era un antiguo piloto de la Marina. Era un graduado de la Escuela de Armas de Combate, también más comúnmente conocida como Top Gun. Era un piloto comercial muy experimentado, con muchos años de servicio, muy profesional. ¿Puedo ayudarle con eso? El Boeing 757 está a medio llenar esta mañana. Solo hay 58 pasajeros a bordo. No, tengo todo ese día ocupado. ¿Qué tal la otra semana? Barbara Olson está camino a Los Ángeles para aparecer en un programa de entrevistas en la televisión. Adiós. Barbara Olson era una abogada de alto nivel en Washington, D.C. Allá era muy activa con los círculos políticos. También era la esposa de un actual procurador general de los Estados Unidos, Ted Olson. La frecuencia de salida será 125.05. Pista 30, tienen permiso para despegar. Listos para despegar en la 30 American 77. Iniciando carrera. A las 8:20 a.m., el vuelo 77 de American Airlines se pone en marcha. V1. Rotar. Solo era un hermoso día. De hecho, en la mayor parte del cielo del país estaba despejado. Sencillamente era un día precioso para volar. Toma alrededor de 5 horas completar el viaje de 3.700 kilómetros de Washington a Los Ángeles. A las 8:46, el vuelo 77 alcanza altitud de crucero. 10.668 metros. Parece que vamos a tener el cielo despejado todo el camino. Es lo que nos gusta escuchar. American 77 gira a la derecha 10 grados en los vectores de tráfico. En tierra, los controladores de tráfico guían el 757. Gira a la derecha, American 77. Siempre lo he equiparado a un juego de ajedrez tridimensional, por así decirlo. Steve Bird fue un controlador de tráfico aéreo por más de 20 años. Trabajamos con muchas aeronaves, entre 2 y 17 a la vez, y se mueven bastante rápido, así que las cosas suceden con mucha velocidad. American Airlines 77, vía libre a Falmouth. Vía libre a Falmouth, American 77, gracias. Falmouth, Kentucky, es el siguiente punto de paso del vuelo 77, rumbo al oeste, hacia Los Ángeles. Muy bien. Hora de un poco más de café. No hay muchos pasajeros a bordo para la tripulación.
No tiene muchas personas que cuidar, no hay tantos servicios de comida de qué preocuparse. Un poco de agua, por favor. Así que típicamente es un vuelo mucho más relajado cuando el avión no está lleno. A los 34 minutos de vuelo, los controladores notaron algo extraño. ¿Qué están haciendo, chicos? El vuelo 77 se está desviando del curso. American 77 Central. En ese punto, cuando los controladores notaron que la aeronave hizo un giro que él no le había dado instrucciones de hacer, fue cuando comenzó a preocuparse. American 77, verifique la radio. 2 minutos después, su preocupación se convierte en alarma. American 77, verifique la radio. El vuelo 77 desaparece de su radar. Central llamando a American 77. American 77. Bueno, es bastante raro que un avión desaparezca de repente, ¿cierto? Estos no desaparecen. Los controladores usualmente rastrean los vuelos usando un respondedor a bordo de la aeronave. El respondedor les da el número de vuelo, la velocidad y la altitud. El controlador cambia su pantalla para buscar una señal más básica, el radar primario. Supervisor. Pero todavía no hay señales del avión. American 77, prueba de radio. ¿Cómo lo copian? Su inquietud crece con cada segundo de silencio. Si no puedo verlo en el radar secundario ni primario y no puedo hablar con él, asumiría que se ha caído y estrellado en algún lugar. Central. Luego, justo después de las 9 a.m., llega una llamada a American Airlines que es casi imposible de digerir para los controladores. Es jueves 11 de septiembre del 2001. Se teme que miles de personas hayan muerto. La parte baja de Manhattan es un caos. Casi todos los que vieron lo que sucedió lo vieron por televisión, lo vieron en vivo. Dijeron, esto no es un accidente. No hay forma de que dos aviones comerciales, golpearan accidentalmente ambas torres de World Trade Center. Nadie sabía qué estaba sucediendo, excepto que el país estaba bajo ataque, así que creo que era muy difícil. ¿Dónde están estas aeronaves? ¿Hay alguna otra aeronave allá afuera que esté perdida? El destino del 757 perdido ahora era mucho más inquietante. ¿Y si no se estrelló en algún lugar del Medio Oeste? Debemos hallar ese avión. Ahora con 2 aeronaves en la torre de World Trade Center y otra aeronave perdida. Los controladores de tráfico aéreo probablemente estaban volviéndose locos tratando de comprender lo que estaba sucediendo. Supervisor. Estoy siguiendo un objeto con dirección al este a gran velocidad. A las 9:32, a más de media hora de haber perdido contacto con el avión, los controladores detectan un misterioso regreso al radar. El radar primario, ¿eso no te da la altitud o algún dato sólido? Si es el vuelo 77, eso significa que el avión ha dado la vuelta en dirección a Washington. Debemos advertirle a DC. La capital de los Estados Unidos podría ser el próximo blanco. En este punto, ya que estaba enterado de los ataques en el país, estoy seguro que ya había pensado que esta era una de las aeronaves secuestradas. Coffer 06, ¿tiene un avión comercial a la vista? Los controladores reclutan a otro piloto para tratar de saber más. Ellos contactan por radio el único avión en el espacio aéreo más cercano. Un avión de carga C-130 de la base aérea cercana, Andrews. Parece un American Airlines 757. Debe ser nuestro avión. Central, llamando a American 77. American 77. Pero el 757 está ignorando todas las llamadas de radio. Y se dirige directo a Washington. Son las 9:35 a.m. y el tráfico a Washington se está congestionando.
Estaba viajando desde mi parroquia al cementerio nacional de Arlington para dar un servicio de sepelio. El padre Stephen McGraw está atascado en la autopista, justo al lado del Pentágono. Tomé esa salida porque yo sabía que el Pentágono estaba cerca del cementerio nacional de Arlington y no podía recordar cómo llegar al cementerio de Arlington, así que pensé que no podía estar tan lejos. Tomaré esta salida, pero enfrente del edificio el tráfico terminó paralizado. Y luego hubo una gran prisa, se sentían las vibraciones o el sonido, en otras palabras, había un sentimiento sobrecogedor de que algo se estaba acercando por encima de nuestros autos. El avión cortó un poste de luz y pasó por encima de la autopista y me volví instintivamente a mi derecha. Y vi justo el momento en que el avión entró y se estrelló justo en el edificio de la derecha frente a mis ojos. Hubo estas dos enormes oleadas de fuego que salieron de las dos ventanas superiores del Pentágono y las bolas de fuego simplemente salieron. El símbolo del poderío militar de Estados Unidos estaba ahora en llamas. El humo emanaba de un enorme hoyo de 27 metros de ancho en el ala oeste del Pentágono. Una sección del edificio había colapsado completamente. No había escuchado nada sobre las colisiones en el World Trade Center. No tenía mi radio encendida, no había escuchado nada, así que solo asumí que esto era un accidente. No había posibilidad de que ninguna de las 64 personas a bordo del avión haya podido sobrevivir al impacto. Y de seguro había más personas muertas entre el personal del Pentágono. En promedio, en un día normal, como unas 23,000 personas laboraban en el edificio. Son 5 anillos, con 5 pisos y 5 niveles de espacios militares. Con noticias de un tercer ataque con un avión de pasajeros, la FAA emite una orden sin precedentes. Atención a todos los pilotos, tenemos una emergencia nacional. Debemos llevarlos a todos a tierra. Todos los vuelos comerciales en el país deben aterrizar. Vector 10 grados a la derecha, comienza en descenso. Esta es la primera vez en la historia de Estados Unidos que llevan a tierra a toda la flota. Se les informa que estamos despegando el espacio aéreo. Los controladores están tratando de comprender una situación para la que no están preparados y tratan de resolver cómo llevar los aviones a tierra y contarlos antes de que se pierdan vidas. Atención todos los pilotos. El abogado Richard Newmy estaba en uno de esos vuelos desviados. El capitán habló por el sistema de intercomunicador y dijo: hemos sido notificados que se le ha exigido a todo el tráfico aéreo en los Estados Unidos que aterrice. Fue un poco alarmante, fue un poco como mirar por la ventana y pensar, ¿qué está sucediendo? El vuelo de Newmy aterriza en Wichita, Kansas. Pronto descubrirá lo afortunado que es de seguir con vida. Tenía prevista una charla en una conferencia, me habían reservado un boleto en el vuelo 77 de American Airlines. Fue de Dulles a la costa oeste. En el último momento, cambió su boleto por uno con un horario más cómodo. Había dejado el itinerario de vuelo original en el refrigerador. Conduje al aeropuerto, cambié el boleto, subí a la aeronave. Estaba muy preocupado de que mi esposa estuviese pensando que todavía estaba en ese avión. Fue una de esas cosas en las que, ya sabes, Dios me estaba sonriendo ese día. En el Pentágono, el padre McGraw se apresura hacia la devastación. Quiere ayudar a cualquiera que pueda. Recuerdo haber ido hacia un hombre en particular. Él dijo, ¿cuál es su nombre? Soy el padre McGraw. Me quedaré con usted. Y él dijo, soy católico. Así que le di en ese momento los sacramentos. Y lo ungí en su frente con el aceite bendecido, el aceite de los enfermos. Y cuando hice eso, recuerdo haberle dicho, te digo que Jesús está contigo ahora. ¡No puedo volver ahí! Debe mantenerse a 460 metros. Miles de efectivos militares evacúan el Pentágono en llamas. Los Estados Unidos están bajo asedio. Justo al otro lado del río Potomac, la cacería por los responsables ya está en marcha. Quiero la lista de pasajeros, testigos, videos de vigilancia, todo.
Estábamos poniéndonos en marcha y preparando a nuestros efectivos para atender a Nueva York en el momento. Y luego, obviamente fuimos impactados en el Pentágono. Así que cambiamos nuestros planes. El supervisor del FBI, John Perrin, alista el puesto de mando de la agencia en Washington. Y te das cuenta que estamos bajo ataque. Es lo que pasa. Luego te das cuenta de que esto es algo que nunca había pasado antes. Esto es guerra. Pero antes de que alguien pueda apreciar toda la magnitud de lo que había pasado, aparece otra amenaza. La FAA tiene reportes de un cuarto secuestro. Nos dijeron que había otra aeronave dirigiéndose a Washington, D.C. y que el último plazo que teníamos era como de unos 8 minutos. Y lo que hicimos fue enviar francotiradores al tejado con binoculares para buscar esa aeronave. Por todos los Estados Unidos, miles de vuelos ahora están cancelados. Eran aviones tras aviones tras aviones aparcados en la pista. Luego, a las 10:15 a.m., un ennegrecido cráter en la zona rural de Pensilvania revela lo que queda del cuarto avión secuestrado. Lo que hizo único este vuelo fue que los pasajeros trataron de recuperar el vuelo. No tuvieron éxito, de modo que el avión aún así se estrelló, pero en lo que sí prosperaron fue en que este no se estrelló en lo que sea que haya sido su objetivo. 4 jets de pasajeros fueron secuestrados y convertidos en bombas voladoras. Cerca de 3.000 personas perdieron la vida. Hemos presenciado la tragedia de un indignante acto de terrorismo barbárico, efectuado por fanáticos contra personas civiles y nuestros militares. Uno ni siquiera en los sueños más delirantes habría pensado que ellos tomarían aeronaves llenas de personas y las convertirían literalmente en misiles. Los norteamericanos no están acostumbrados a ser tomados por sorpresa. Estamos convencidos de que hay un océano Pacífico y que hay un océano Atlántico y que esto no pasa aquí. Y cuando pienso en ese día, la realidad es que este es un nuevo mundo. Sucedió. El Pentágono es ahora una escena de crimen federal. El FBI está a cargo de la investigación. He visto bastantes fallecidos, pero ver a tantos en esa ciudad de tiempo, en esa área, no importa lo adaptado que estés a eso, te afecta. El FBI enfrenta una intensa presión para revelar quién cometió este terrible crimen y cómo. A causa de que la escena también es un área de impacto aéreo, los expertos de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte se unen a la investigación. El FBI se especializa en crímenes e investigaciones criminales y eso cubre muchas áreas. Ellos no son necesariamente expertos en aeroplanos y ahí es donde puede entrar la NTSB. Tom Hauter fue uno de los primeros investigadores de la NTSB en la escena. Este aeroplano golpeó una estructura muy pesada, así que la mayor parte de la aeronave fue reducida a pequeñas piezas. Los investigadores necesitan encontrar las cajas negras y otras evidencias que pudiesen identificar a los secuestradores. No será fácil. El enorme impacto ha dejado una confusa mezcla de escombros. Aportamos 5 o 6 personas en diferentes momentos que asistieron en el examen de los restos, revisando el edificio, tratando de hallar e identificar partes para ellos. Les mostramos cada una de las cosas que nos llevamos del sitio y ellos nos identificaban si era parte de una aeronave o un archivero. Era muy aparente que necesitábamos ese tipo de experticia en la escena. Cientos de examinadores e investigadores trabajaron sin descanso. Bien dentro de la dañada estructura, el riesgo de que el edificio colapsara era un peligro constante. Los ingenieros, ellos tenían una técnica para ver si el edificio estaba comenzando a desplazarse y si notaban un desplazamiento o escuchaban un crujido, todos saldrían rápidamente. ¡Todo el mundo afuera! Eso sucedió al menos media docena de veces. El número de personas asesinadas dentro de esta legendaria edificación alcanza los 125. Incluso pudo haber sido mayor, pero algunas oficinas en el ala oeste del Pentágono estaban vacías. El área donde el American Airlines 77 golpeó estaba siendo objeto de unas reconstrucciones, unas remodelaciones, así que no había tantas personas en el trabajo como normalmente habría. Eso salvó cientos de vidas.
Mientras la nación trataba de lidiar con la magnitud de la devastación, los agentes del FBI ya estaban ganando información valiosa sobre cómo los vuelos fueron convertidos en armas del terror. Algunos pasajeros lograron hacer llamadas telefónicas desde el aire, describiendo su calvario. ¡Todos a la parte trasera del avión! ¡Ahora! Una de esas llamadas fue de Barbara Olson. Barbara Olson llamó a su esposo Ted Olson, para el momento procurador general de los Estados Unidos, para decirle que el avión había sido secuestrado, que los secuestradores tenían cortadores de cartón y cuchillos y habían movido a las personas a la parte de atrás. Ella reveló que los secuestradores habían forzado a los pilotos a dejar la cabina. Tienen que hacer algo, por favor. Barbara Olson fue increíblemente valiente. Si la descubrían, desviaría la atención a ella, lo que podría atraer violencia inmediata hacia ella. Saldremos de este, ¿está bien? Te amo. Desde ese punto no hay mucho más intercambio de información hasta que la llamada se corta. Probablemente los pilotos pensaron que cooperando, todos llegarían a salvo a casa. Antes de los ataques terroristas del 9/11, a todas las tripulaciones de vuelo se les había dicho que cooperaran con los secuestradores, hagan lo que quieran y ganen tiempo. Por favor, cálmense. Todos muévanse hacia atrás. Tradicionalmente, si sucedía que la aeronave era secuestrada, el avión aterrizaba, el FBI llegaría a la escena, habría horas de negociaciones y eventualmente el secuestro terminaba de alguna forma. Realmente no estaba en la imaginación que ellos se estrellarían contra los edificios. Ahora está claro cómo los secuestradores tomaron control del vuelo 77. Pero ¿quiénes eran ellos? ¿Y cómo fue que pudieron llevar a cabo su letal ataque? En el aeropuerto de Dulles, la búsqueda de evidencia da un importante paso hacia adelante. La seguridad del aeropuerto detecta un auto sospechoso abandonado en uno de los estacionamientos. Lo que los investigadores descubren en el auto es impresionante. Eso fue una valiosa fuente de pistas de investigación. Los artículos incluían un cortador de cajas, diagramas de los instrumentos de cabina y documentos con nombres de Oriente Medio. Ellos escudriñan la lista de pasajeros del vuelo 77, revisando para ver si alguno de los nombres sospechosos está listado. No tomó mucho tiempo descifrar quiénes fueron los secuestradores. El rastro conduce a 5 atacantes. 3 estaban en primera clase. 2 más sentados en clase económica. Los atacantes del Pentágono son velozmente relacionados con 14 sospechosos en otros 3 aviones secuestrados. Encontraron algunas coincidencias de inmediato. Primero, que 15 de los secuestradores eran de Arabia Saudita. Y el otro punto notable es que la mayoría de ellos había estado en los Estados Unidos por bastante tiempo. Identificar a los atacantes es clave. Pero todavía quedan dudas importantes. ¿Cómo fue que los terroristas pudieron pasar las armas a través de la seguridad del moderno aeropuerto? ¿Y cómo fueron capaces de volar un sofisticado avión comercial directo hacia el Pentágono? El FBI necesita descubrir todo lo posible sobre los atacantes del Pentágono, incluyendo sus movimientos en los días y semanas anteriores al 9/11. Exploran registros gubernamentales, transacciones de tarjetas de crédito, itinerarios de viaje y más. Todas esas piezas de papel y toda esa documentación, ellos estaban generando pistas porque esta era probablemente la investigación en curso más grande en la historia de los Estados Unidos. En el Pentágono, la exhaustiva búsqueda estaba dando frutos. Los agentes recuperaron las 2 cajas negras de los aviones, la registradora de datos de vuelo y la grabadora de voces de cabina. Cuando las cajas fueron halladas, los investigadores del FBI las trajeron al laboratorio de la NTSB. American 77, verifique la radio. Las registradoras podrían ayudar a llenar huecos claves en la cronología, si los datos pueden ser descargados exitosamente. Central llamando American 77, American 77. La pregunta más importante: ¿qué estaba sucediendo en la cabina cuando los controladores perdieron contacto con el sentenciado avión? Mientras esperan noticias de las registradoras, los investigadores escudriñan videos de seguridad del Pentágono.
Pronto descubren que el mortal impacto fue filmado. Un golpe directo y de alta velocidad en el muro suroeste del Pentágono. Ahora está claro por qué el avión virtualmente desapareció. Cuando se tiene un avión que se estrella con lo que es prácticamente ladrillo macizo, simplemente se vaporiza, no queda nada. Pero la pregunta persiste. ¿Cómo fue que los secuestradores evadieron la seguridad y abordaron el avión? Se supone que los pasajeros potencialmente peligrosos deben ser identificados incluso antes de que lleguen al aeropuerto. Las aerolíneas cuentan con un sistema de detección computarizado conocido como CAPS. Una de las cosas que hace CAPS es el sistema informatizado de preselección de pasajeros. Es lo que marca si usted tiene ciertos indicadores sospechosos. Los investigadores se preguntan, ¿acaso el sistema de preselección falló de alguna forma? Cuando estudian los registros del vuelo 77, hacen un alarmante descubrimiento. CAPS no falló. En realidad marcó a 3 de los 5 secuestradores. Un código especial fue impreso en los pases de abordaje, seleccionándolos para una inspección de seguridad adicional. Sin embargo, aún así pasaron. ¿Cómo pudo pasar esto? No hay dudas de que la seguridad fue inadecuada. Brian Jenkins es un experto en seguridad aérea. El proceso de selección de CAPS realmente ya no era tan importante y fue criticado en la mañana del 9/11. Los investigadores aprendieron que la inspección de seguridad adicional era mínima. Los pasajeros marcados por CAPS no son revisados. La aerolínea sencillamente mantiene sus equipajes registrados fuera del avión hasta que se hayan abordado. Una vez que están seguros de que abordaron el vuelo, su equipaje es cargado en el avión. La presunción era que la mayor amenaza era de una bomba en la bodega de la aeronave y se presumía que el terrorista no sería suicida. Luego de años sin ningún incidente grave, parece que las aerolíneas se pudieron haber vuelto complacientes. El enfoque en servicio al cliente, la eficiencia de pasajeros, mover a personas a través del aeropuerto, era la mayor prioridad, no la seguridad. Pero el Washington Dulles, al igual que todos los demás aeropuertos, tiene más de una capa de seguridad. ¿Cómo fue que secuestradores armados pudieron pasar los detectores de metal? ¿Acaso tenían un elaborado plan para ocultar sus armas? Los investigadores esperan que los videos de seguridad de la mañana del 11 de septiembre puedan arrojar una luz al misterio. Había un nivel de seguridad en juego, ciertamente buscando bombas en la persona, bombas en el equipaje, ya sabes, pistolas, ese tipo de cosas. Los primeros 2 secuestradores llegaron al punto de control alrededor de las 7:20 a.m. Material de vigilancia real. Uno pasa calmadamente a través del detector de metales sin levantar una alarma. Pero el segundo sospechoso sí la hace sonar. Está llevando algo hecho de metal. El detector de metales pilló el arma. Luego, el proceso de seguridad fracasa. Un oficial revisa al sospechoso con un detector portátil. Material de vigilancia real. El detector no encuentra nada. Han hecho estas cosas miles de veces. Bueno, la alarma se activó. Ahora debo escanear el sujeto. Bien, suficiente. En lugar de revisar mejor al sospechoso, seguridad lo deja pasar. Ellos tienen una fila de pasajeros ahí atrás. Prosiga. En ese momento, las medidas eran muy bajas para el paso de individuos a través del punto de control y la resolución de las alarmas. Ninguno de los secuestradores pasó por una inspección rigurosa. A pesar de que uno de ellos llevaba claramente lo que parecía ser una herramienta o un cuchillo. Material de vigilancia real. Había algo sujeto a su bolsillo trasero y el video muestra que el agente de control realmente nunca terminó de resolver qué era. Y esa fue una falla. Pero para la fecha, la política de la FAA era nada de cuchillas mayores a 4 pulgadas. Así que incluso si hubiera hallado las navajas y cuchillas que llevaba, esos artículos hubiesen sido permitidos. Los investigadores llegan a una conclusión aplastante.
Los atacantes del 911 no tenían un elaborado plan para burlar la seguridad del aeropuerto, porque no necesitaban uno. La parte espeluznante de su secuestro fue que era muy sencillo. Era como tener un sistema de alarmas de seguridad en toda tu casa y olvidar asegurar la puerta y... así fue como entraron. Su estrategia era audaz, pero nada complicada, y funcionó. Los 5 pudieron pasar la seguridad y subir a bordo de un avión. Pero subir a bordo con armas era solo el primer paso. Todos a la parte trasera del avión. ¡Ahora! Ahora el mayor misterio que resolver era cómo los secuestradores fueron capaces de llevar a cabo el resto de su misión asesina. Los agentes del FBI hondaron documentos financieros conectados a los atacantes del Pentágono. Dejaron al descubierto una pista crucial, un cheque dirigido a una escuela de vuelo en Arizona. Los registros muestran que el ciudadano saudí, Hani Hanjour, pasó varios años tratando de convertirse en un piloto de línea aérea comercial. Él aplicó para las escuelas de vuelo de Arabia Saudita, pero fue rechazado. Eventualmente terminó haciendo entrenamiento de vuelo en Arizona. Y su entrenamiento fue algo inusual porque reprobó varias pruebas en el proceso. 2 meses antes de los ataques, Hanjour rentó varios aviones privados, incluyendo uno que voló a un pequeño aeropuerto cerca de Washington, D.C. Desde la perspectiva del piloto, una cosa es volar en un simulador y otra completamente distinta estar arriba en el aire y ver cómo luce el mundo real desde ahí. Registros de vuelo del aeropuerto revelan más espeluznantes detalles sobre las preparaciones de Hanjour para el 911. Solo semanas antes del ataque, él y uno de sus co-conspiradores se registraron en un vuelo comercial con salida en el aeropuerto Dulles de Washington. Compraron asientos en primera clase a bordo de un Boeing 757. Creo que usaron los vuelos de reconocimiento para tratar de descifrar cómo podrían tomar control de la aeronave y entrar a la cabina. Para aprender cosas como que 30 minutos después del despegue, dan un poco de café a los pilotos. Así que todo eso es información valiosa para los secuestradores. Girando a la derecha, American 77. Pero volar un sofisticado avión comercial es muy diferente de pilotar una pequeña avioneta privada. ¿Cómo fue que los secuestradores pudieron orientar un 757 hacia un objetivo por debajo de 10.668 metros de altura? Los investigadores esperan que los datos de vuelo del avión puedan proveer algunas respuestas. Desafortunadamente, la grabadora de voces de la cabina estaba muy dañada y no se pudo recobrar información de ella, pero fuimos capaces de leer la registradora de datos de vuelo. Ellos estudiaron los datos de vuelo para reproducir los movimientos exactos del avión a través del vuelo. La potencia está incrementando, la velocidad vertical es buena. El despegue y el ascenso se ven completamente normal. Y obviamente al ver los datos, especulas. ¿Cuándo fue que los secuestradores tomaron el avión? ¿Cuándo fue que los terroristas, ya sabes, comenzaron a hacer lo que hicieron? Eso no lo sabemos con precisión. Claramente fue en algún momento antes de que el avión diera la vuelta. La inclinación lateral fue muy suave. Debió haber sido el piloto automático. Los datos de vuelo revelan cómo los secuestradores lograron darle vuelta al 757. Debería llevarnos de regreso a DC. Ellos se apoyaron en la automatización del avión. No necesitas pilotar en lo absoluto cuando el piloto automático está encendido. Puede introducir un rumbo en el piloto automático, puede introducir velocidades en el piloto automático, puede hacer todo por él con fluidez y no tiene que realizar muchas cosas para introducir los comandos. ¿Por qué damos la vuelta? ¡Cierren la boca! Pero mientras que el avión se acerca al Pentágono, se desactiva el piloto automático y el vuelo comienza a cambiar. Izquierda, derecha. Este sujeto de verdad está luchando. La altitud da muchos saltos, se mueve de arriba a abajo. Es un poco errático. Al ver los datos queda muy claro que es alguien que nunca antes ha manejado un avión grande. Mantén el piloto automático hasta que estemos cerca. El secuestrador reactiva rápidamente el piloto automático para ayudar a llevar al 757 a una menor altitud. ¡Descendiendo ahora! Probablemente nunca antes había volado tan alto un avión. Tener que bajar de, ya sabes, unos 10.000 metros a tierra, esa es una maniobra completamente diferente de lo que está habituado en un avión pequeño. Pero el piloto automático no está preprogramado para volar a la ubicación exacta del Pentágono.
Está al frente. Desactiva el piloto automático. A 8 minutos del impacto, el secuestrador debe volver a volar la aeronave manualmente. Manténlo estable. A casi solo 6 kilómetros del Pentágono, y todavía estaban volando a más de 1800 metros. Estamos muy alto. Nunca vamos a golpearlo. Para perder altitud, hacen un brusco giro de picada a la derecha. Él calculó mal la velocidad y la altitud y tuvo que hacer un giro circular de 60 grados. La aeronave solo puede bajar a ciertas velocidades sin romperse, así que hace un círculo para bajar la aeronave y llevarla en posición para golpear el Pentágono. Tuvo mucha suerte de su parte, tuvo un día muy despejado, así que al regreso probablemente pudo ver el Pentágono desde muy lejos. En los últimos segundos, ellos aceleraron a toda velocidad, casi al punto de despedazarse. Terreno. Las alarmas de exceso de velocidad del avión probablemente se dispararon, no le importa. Los terroristas probablemente no habrían podido aterrizar con éxito ese avión. Estrellarlo es mucho más fácil que aterrizarlo, y ellos probaron eso. Los investigadores ahora comprenden el mortal rumbo del vuelo del American 77. Los datos de vuelo también solucionaron un misterio más. El por qué los controladores perdieron contacto por radio con el 757 cuando la crisis comenzó. Central llamando American 77. American 77. Parece que alguien apagó deliberadamente el transpondedor. Aquí. Los secuestradores apagaron la señal utilizada para rastrear el avión. Los mandos del respondedor están en la consola central, entre los dos pilotos, así que puedes desactivarlo justo ahí. Es muy fácil de hacer. American 77, prueba de radio. ¿Cómo nos copian? Con el respondedor apagado. Supervisor. Los controladores no pueden seguir viendo el vuelo en su radar secundario. American 77. Así que apagar el respondedor tiene sentido si eres un criminal, porque no quieres que las personas te rastreen. De momento, los controladores cambiaron a radar primario para buscar el avión perdido. Casualmente, el vuelo 77 estaba pasando por un área con baja cobertura de radar primario. Para el American Airlines 77, el salir del radar en un área de cobertura limitada, primero fue increíblemente afortunado para los secuestradores, pero también es completamente inesperado ya que no hay cobertura de radar por cada kilómetro cuadrado. La suerte pudo haber ayudado a los secuestradores a impactar su blanco. Pero ahora el FBI no tiene dudas de que el ataque fue planeado hasta el más mínimo detalle. Ellos escogieron sus asientos cuidadosamente. Querían estar más cerca de la cabina para poder observar cuándo sería el momento apropiado para precipitarse a la cabina. La tripulación no tiene razones para sospechar nada. El ataque está en marcha antes de que los pasajeros tengan pista alguna del peligro. El destino del vuelo 77 ha sido sellado. Hani Hanjour es el piloto. Lo más probable es que no participara en lo absoluto en las fases principales del secuestro. Por favor, no me lastime. Porque si es lastimado o asesinado, entonces la misión sería un fracaso en este punto. Abre la puerta o te cortamos el cuello. De acuerdo, de acuerdo. Las azafatas llevan llaves de la puerta de cabina, así que una opción es sorprender a una azafata, tomar su llave y luego quitar el seguro de la puerta. ¡Salgan de la cabina! ¡Salgan de la cabina! ¡Ahora!
Los pilotos no tienen advertencias ni tiempo de alertar a las autoridades. Hay un código de secuestro que los pilotos pueden introducir en el respondedor, pero aparentemente eso no sucedió. Tengan calma, no lastimen a nadie. Esa es la azafata con la que probablemente ha estado volando por años. Una de sus mejores amigas está del otro lado de esa puerta con un cuchillo en la garganta. Ese es un escenario diferente al de alguien que quizás no conozcas. Todos a la parte trasera del avión. ¡Ahora! Los secuestradores comienzan su descenso. American 77, prueba de radio. ¿Cómo nos copian? Te amo. Te veré pronto. No es probable que la tripulación ni los pasajeros hayan pensado que el avión iba a ser convertido en un misil. Lo más probable es que el errático vuelo llamara la atención del capitán, pero no había nada que él pudiera hacer. Tienen que dejarme volver a la cabina. Quédese donde está o morirá. Estoy siguiendo un objeto con dirección al este a gran velocidad. Para cuando los controladores detectaron el retorno del vuelo 77 al radar primario, el avión estaba a solo 5 minutos de DC. No había nada que pudieran hacer. El jet de 100 toneladas ruge cada vez más bajo. Postes de luz de acero se quiebran como ramas. Terreno, hacienda. ¡Allahu Akbar! El 911 nos conmocionó profundamente. Para cualquiera que haya estado en edad en ese momento, fue como el asesinato de Kennedy. ¿Dónde estabas en el 911? Cada quien tenía su historia. Eso marcó nuestra generación. Fue una victoria para los malos y no permitiremos que vuelva a suceder. Los ataques del 911 llevan un cambio inmediato y profundo a la aviación comercial, tanto en los Estados Unidos como en el resto del mundo. La situación de la seguridad aeroportuaria, la seguridad del avión, es bastante diferente antes del 911 de lo que es ahora. Solo 2 meses después de los ataques, el gobierno de los Estados Unidos creó la Administración de Seguridad en el Transporte, o TSA. El gobierno federal tomó responsabilidad directa sobre la seguridad aérea. Y los agentes de seguridad ahora son empleados federales. El entrenamiento ciertamente ha mejorado. La TSA trae nuevas normas estrictas en lo que los viajeros pueden llevar consigo en los aviones. Los aeropuertos comienzan a revisar a los pasajeros con dispositivos de escáneres corporales. También hay cambios importantes en la seguridad a bordo. Las puertas de cabina, no es solo la puerta. Todo el mamparo de la aeronave ha sido hecho para ser casi impenetrable. Es antibalas, no puedes pasar los seguros. Pero quizás los cambios de seguridad más importantes no vienen de las normas nuevas o mejoras tecnológicas, sino de las actitudes permanentemente alteradas de pasajeros de líneas aéreas de todo el mundo. Hoy en día, la postura por parte de los pasajeros, si se sienten amenazados con un secuestro, no es de sumisión. Si ves a alguien en la parte trasera del avión levantarse y decir, ya sabes, comenzar a gritar cosas, correr al frente del avión, tienes la opción de sentarte en tu asiento o ocuparte de lo tuyo, o tienes la opción de defenderte. Te garantizo que vas a defenderte. El paradigma ha cambiado. Hasta que inventemos una estrategia infalible o rayos X para ver el alma de una persona, van a haber problemas de desempeño, pero es mucho mejor de lo que era antes.